Cuentan, amada iglesia, que durante una tormenta en medio del mar, un niño estaba en ese barco mientras el barco, aunque era un barco grande, estaba siendo movido de un lado para el otro. La tormenta era sumamente grande y la tormenta llevaba el barco de un lado para otro. Incluso las olas eran tan fuertes que llegaban a entrar dentro del barco. Y todas las personas que estaban en ese barco estaban completamente atemorizadas, porque créanme, parece que el barco se iba a hundir. Muchos estaban vomitando, otros estaban con un miedo terrible, pero había un niño en ese barco con unos 8 o 9 años que veía la tormenta como un juego. Es más, cuando el barco iba hacia un lado, el niño corría y hacía como un avioncito así. Y cuando el barco iba hacia el otro lado, el niño hacía así. Y el niño estaba tan contento en medio de la tormenta, cuando todo el mundo estaba atemorizado y aterrado porque la situación era terrible. Entonces un hombre, viendo al niño de esa manera, le dijo: niño, ¿tú no estás aterrorizado? ¿No tienes miedo? Y el niño, con esa sencilla e ingenua fe, le dice: no. ¿Por qué tenía yo que tener miedo? Dice: porque mira cómo el barco está yendo de un lado a otro y es posible que nosotros nos hundamos incluso en este barco. ¿Por qué tú no tienes miedo? Y el niño, con esa sencilla fe, dice: porque mi padre es el capitán del barco y mi padre lo tiene todo controlado. Qué hermoso, hermano, saber que en medio de una tormenta, sea cual sea esa tormenta, nosotros podemos estar confiados porque estamos seguros que nuestro capitán es el Señor. Y que el Señor lo tiene todo, absolutamente todo controlado. Hay momentos en nuestra vida donde uno siente que la tormenta es tremenda. Hay momentos en nuestra vida que uno siente que parece que todo está en nuestra contra. Hay personas que quizás vienen a la iglesia sonriendo, pero a lo mejor por dentro están peleando batallas silenciosas. Están peleando diferentes situaciones, circunstancias. Hay algunas personas quizás que están cansadas emocionalmente. A lo mejor hay personas que han llorado, incluso esta semana o durante las últimas semanas. Algunos han sentido, no sé si tú lo has sentido alguna vez, como que Dios está lejos. Y todos sabemos lo que ha pasado en estas últimas semanas, por ejemplo, en Venezuela. Y quizás cuántos hermanos nuestros ahí, hermanos nuestros, viven todavía con una incertidumbre, sin saber qué habrá pasado de los suyos. Y a lo mejor han orado y han servido a Dios durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces uno puede sentir que Dios está lejos? Otros quizás han pasado por rechazo, por enfermedad, por pérdidas, por luchas espirituales. Y en medio de toda esa situación uno se puede preguntar: ¿todavía Dios me ama? ¿Todavía Dios sigue teniendo un plan especial para mi vida? Miren, durante tiempo hemos estado estudiando el libro de Romanos y hoy vamos a llegar al final del capítulo 8, que es la mitad del libro de Romanos. Este libro tiene 16 capítulos y hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 8, del 35 al 39. El apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta a los romanos, llega aquí como un guerrero, está escribiendo como un auténtico guerrero,
como alguien que ha pasado por fuego, que ha pasado por cárceles, que ha sido perseguido, que ha estado llorando por diferentes situaciones. Y Pablo en estos versículos va a darnos una declaración poderosa. Fue para la iglesia de Roma hace 2000 años y esa misma declaración es para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Y la declaración, lo que Pablo va a estar diciendo aquí es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Quiero que volvamos a entender eso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Sean como sean las pruebas, sean como sean las circunstancias por las que puedas haber pasado, por las que puedas estar pasando o por las que puedas pasar en un futuro, nada nos puede separar del amor de Dios. Esto no es teoría, esto no es poesía religiosa, esta es la convicción de una persona que había pasado por el sufrimiento. Esto es la convicción de alguien que sabía de lo que estaba hablando. Amada iglesia, esa es la convicción firme del creyente, como nuestra historia del niño ahí en medio del barco en esa tormenta. Nosotros no confiamos en el Señor cuando el mar está en calma. No importa si el mar está en calma o si el mar está enfurecido, no importa. En quien nosotros confiamos es en el capitán del barco. En quien nosotros confiamos es en el Señor Jesús. A veces es fácil confiar en el Señor y amar al Señor cuando el mar está en calma. Pero la realidad es que muchas veces el mar no está en calma. La realidad es que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a estar pasando por pruebas. Vamos a estar pasando por dificultades, vamos a estar pasando por momentos difíciles, pero nosotros confiamos en el capitán del barco. Y de eso es de lo que nos va a estar hablando Romanos capítulo 8, de los versículos 35 al 38. Es precisamente eso, la seguridad absoluta de que el amor de Dios jamás va a soltar a sus hijos. Si yo tuviera que titular de alguna manera este mensaje, lo titularía: cuando Dios te abraza, nada te puede arrancar de sus brazos. No hay nada que nos pueda arrancar de los brazos del Señor. Ni nosotros mismos nos podemos arrancar de esos brazos cuando Dios realmente nos está abrazando. Y quiero ver 4 cosas en estos versículos del 35 al 39. Lo primero que quiero ver con cada uno de ustedes, amada iglesia, es que el amor de Cristo es probado en medio de las tormentas. En medio de las dificultades o de las pruebas por las que nosotros podamos estar pasando, ahí es cuando el amor de Cristo va a ser probado en cada uno de nosotros. Dice el versículo 35. Comienza haciendo 2 preguntas la palabra del Señor. Primera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Fíjense cómo la palabra del Señor está comenzando. Comienza con esa pregunta. ¿Quién? ¿Habrá alguien o habrá algo que realmente al hijo, a la hija de Dios lo pueda separar del amor de Cristo? Fíjense que la pregunta no dice ¿quién nos incomodará? ¿O qué cosas nos incomodarán? Tampoco está diciendo ¿quién nos hará llorar? ¿O qué cosas nos harán llorar? Porque ¿saben qué? En esta vida va a haber cosas que nos van a incomodar. En esta vida van a haber cosas que nos van a hacer llorar. En esta vida va a haber cosas
que uno se va a preguntar muchas veces incluso, Señor, ¿dónde estás tú? Pero la pregunta que hace el apóstol Pablo es, en medio de cualquiera de esas situaciones, ¿quién nos puede separar? ¿De qué? Del amor de Cristo. Y mis amados hermanos, esta es la pregunta. Para aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal. ¿Quién nos puede separar de ese amor de Cristo? Porque, ¿sabes? El enemigo no siempre desde el principio lo que quiere es destruirte completamente. ¿Sabes qué comienza a hacer el enemigo al principio? El enemigo quiere desconectarte del amor de Dios. Así es como comienza el enemigo, desconectándote de su amor. El enemigo quiere, cuando tú estás pasando por una prueba o una dificultad y quizás has orado, susurrarte al oído. ¿Sabes qué? Ya Dios no está contigo. Te lo va susurrando poco a poco al oído. El enemigo te va diciendo, ¿sabes qué? Ya Dios te ha abandonado. Mira que tú has sido una persona de oración, un hombre, una mujer de oración. Has querido agradar a Dios, has querido servirle. ¿Llevas tiempo orando por alguna cosa? Y Dios no te responde. Ya tu oración parece que no sirve. No sé si a ti te ha pasado eso, pero el enemigo muchas veces nos puede ir susurrando estas cositas al oído. Volvemos a poner este ejemplo que tenemos fresco. ¿Cuántos quizás hermanos nuestros que han perdido su familia y con lo que ha pasado en Venezuela? El Señor, ¿por qué a mí? Porque mi familia. Y uno humanamente no tiene respuestas para esto. Uno lo que sabe es que Dios es soberano. Es que Dios está al control. Y aun cuando nosotros no entendemos, esto parece que va a doler un poco más. Lo que hace Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Aunque nosotros no lo entendamos. Dios es alguien que quiere hacer lo mejor para nosotros. Y Pablo comienza hablándonos en este versículo, en este versículo 35. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y Pablo va a contestar en los versículos siguientes con una afirmación rotunda. Nadie, nada, no hay nada, no hay nadie, no hay tribulación tan grande, no hay prueba tan gigantesca que pueda separar al hijo, a la hija de Dios del amor a Dios. Y la palabra del Señor en este mismo versículo nos habla de 7 pruebas. En la segunda parte ahí dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Y saben qué es lo impresionante de todo esto? Cuando Pablo está hablando acerca de esto, Pablo no está hablando desde la comodidad de un sillón en su casa, de un sillón reclinable donde puede poner las piernas en alto y tomarse una bebida refrescante. No, si había algo que había pasado, si había alguien que había pasado por todo eso, había sido el apóstol Pablo. Y él sabe de lo que está hablando. Él había vivido cada una de estas cosas. Y es que el cristianismo bíblico no promete, hermanos, ausencia de problemas. Promete la presencia de Dios en medio de los problemas. Si a ti alguien te dice que ven a Dios y se te acaban los problemas, te está mintiendo. Los problemas mientras estemos aquí van a estar. Son parte de este mundo caído. Son parte incluso de la preparación de Dios.
en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Él sí ha prometido es que Él va a estar con nosotros en todo momento. El ejemplo es el del oro. Miren, cuando el oro tú lo pasas por el fuego no destruye el oro. Lo que hace el fuego es que revela cuán verdadero es ese oro. Lo que hace el fuego es que purifica el oro. Y como nuestras vidas pueden ser purificadas, es en medio de las situaciones difíciles. Cuando quizás tú llevas tiempo orando por algo. Wow. Y dices, Señor, ¿por qué no contestas? Como el ejemplo de Job. Tanto tiempo, Señor, ¿qué pasa? Yo creo que todos aquí sabemos de esto. Cada uno, sean cuales sean sus pruebas. Hay creyentes que puedan pensar, están pensando, como estoy pasando por pruebas, quizás es que Dios ya me abandonó. Quizás es que Dios me dejó, incluso en medio de una enfermedad. Pero mira, escucha bien, la prueba no es evidencia del abandono de Dios. La prueba es evidencia de que Dios nos está formando. La prueba es evidencia de que Dios todavía está trabajando en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no pasáramos por prueba, tendríamos que preguntarnos, Señor, ¿realmente qué está pasando? Porque lo normal es que se pasen por esas pruebas. Miren, Dios no abandona a sus hijos en medio del fuego. ¿Sabes qué hace Dios cuando sus hijos pasan por el fuego? Se mete con ellos en el fuego. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a ir por un momento al libro de Daniel capítulo 3. Les voy a poner en el contexto. En Daniel 3 vamos a leer, no podemos verlo todo, los versículos del 24 hasta el 30. Pero el contexto de este pasaje es que el rey Nabucodonosor, parece una palabrota ese nombre, pero ese era su nombre, el rey Nabucodonosor era el rey más importante de aquel entonces. Y cuando alguien, humanamente hablando, está en un puesto de poder, se puede creer el ombligo del mundo. Eso fue en el pasado, muy pasado, en el presente y será en el futuro, en todo tiempo. Entonces Nabucodonosor, ¿qué hace? Decide hacer una gran estatua para que todas las personas en el reino, esa estatua era su imagen, lo adoraran a él. Y entonces él hace ese edicto y dice que el que no adore a la estatua que Nabucodonosor ha creado va a ser lanzado en el horno de fuego. Allí en su reino, en los puestos de responsabilidad, cuando se llevaron a Babilonia de los judíos, se llevaron a Daniel y a sus 3 amigos. Pues cuando se lleva a estos 3 amigos, que sus nombres judíos eran Ananías, Misael y Azarías, los nombres babilónicos después eran Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando se los llevan a ellos, estos 3 amigos que conocían y adoraban solo al único Dios verdadero, le dicen al rey, no, nosotros a ti no te vamos a adorar. Cuando eso sucede, el rey se enfurece de una manera tremenda. Ese horno de fuego dice que manda a calentarlo 7 veces más. Calientan al horno de fuego y tiran a los 3 amigos que servían al único Dios verdadero dentro del horno de fuego. Y miren lo que dice ese verso 24. Cuando lo han tirado, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto,
escucha bien, es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, ¿qué dice ahora el rey que se creía el ombligo del mundo? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Verso 27. Dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ¿quién? De ellos. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Dice: y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Verso 29. Dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ¿quién? De Sadrach, de Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Quién estaba diciendo esto? Nabucodonosor, el que había creado esa gran estatua, el que se creía que él era el number one. Y versículo 30, dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Miren, nosotros conocemos esta historia y podemos ver algo interesante. Este no fue el momento para que murieran Sadrach, Mesach y Abednego. Dios los llevó ahí hasta el horno de fuego y Dios fue bueno con ellos. ¿Qué hizo Dios con ellos? Se metió con ellos en el horno de fuego. Puede haber circunstancias que Dios, incluso alguien por servirle, pase lo mismo hoy día, sea metido en un horno de fuego, por usar ese ejemplo o cualquier otro, y muera instantáneamente. Y Dios sigue siendo bueno, porque no es que haya una tormenta en el mar. Es la confianza en el capitán del barco. Es la confianza en el Señor, aún en medio de cualquier situación. Pero vemos aquí cómo Dios se metió con ellos. Y es lo primero que hemos visto, que el amor de Cristo es probado, mis amados hermanos, probado en medio de las tormentas, verso 35. En segundo lugar, las pruebas por las que nosotros podemos pasar no son señal de derrota, dice el verso 36. Este verso hermoso dice la palabra del Señor, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ese versículo es tomado de una cita del Salmo, capítulo 44 y versículo 22, donde dice la palabra del Señor: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y Pablo está usando esta cita para advertir a la iglesia que el sufrimiento es una realidad en la vida cristiana. Nosotros aquí podemos pensar que, bueno, aquí gracias a Dios a día de hoy no sufrimos todavía por predicar el evangelio. Pero en el siglo XXI, en nuestro tiempo, hay muchos países que los cristianos sufren simplemente por decir que son cristianos. Países musulmanes en nuestro tiempo, países como China, países como Corea del Norte. Es más, aquí cerquita en la frontera del norte, pastores han metido y en Europa en la cárcel por decir pecados que la Biblia dice que están mal, han sido metidos en la cárcel, sin irnos muy lejos. Por servir al Señor,
Se sufre, mis queridos hermanos. Y el pueblo de Dios siempre ha sufrido oposición. Ser creyente no significa vivir sin batallas. Hay batallas en nuestras vidas. Amada iglesia, hay creyentes que quizás se puedan sentir en este día incluso cansados. Quizás algunos puedan estar peleando batallas silenciosas, batallas familiares, batallas mentales, batallas económicas, batallas espirituales. Y cuando eso está pasando, y quizás algunos de nosotros bajamos un poco la guardia, ¿sabes qué es lo que pasa? Viene el enemigo a susurrarnos al oído. Ya perdiste. Estás fallando. Ya Dios no te ama. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo. No nos quita muchas veces las tormentas, pero está contigo. Este tiempo, cuando nosotros estuvimos esperando esos documentos para poder volver a entrar aquí a este país, donde nos estábamos quedando, abajo había un gimnasio. Y entonces yo iba todos los días al gimnasio. Gracias. Voy a tener que hacer un paréntesis aquí. Porque esta es una iglesia que hay hermanitos que le gusta tirártela. Y entonces, antes de que me la tiren, me la voy a tirar yo mismo. Ok, yo sé que cuando termine el servicio van a venir esos hermanitos cariñosos que me van a decir, pastor, pues si fue al gimnasio, no se nota. Bueno, se han reído los culpables. Y ahora cada uno que tome ahí. ¿Por qué llegué yo a esto? Bueno, era para ponerles el ejemplo que les quería poner. Yo pasaba por aquel gimnasio y entonces cuando entré al gimnasio un día para ver las instalaciones y ese tipo de cosas, vi una foto que me llamó mucho la atención. La foto se ve, es una foto grande de una persona que está sudando mucho, pero sudando porque ha estado en el gimnasio haciendo mucho esfuerzo. La foto se ve a esta persona sudando mucho y con una toalla colgada al cuello. Y hay una frase que dice, y fue lo que me llamó la atención. La frase decía, sécate el sudor, pero nunca tires la toalla. Digo, wow, eso lo voy a usar en algún mensaje. Este es el mensaje en el que quería usarla. La frase decía, sécate el sudor, pero nunca tires la toalla. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde lo fácil es querer tirar la toalla. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde uno dice, ya yo no quiero seguir secándome el sudor, yo simplemente quiero tirar la toalla. Mis amados hermanos, para un hijo, para una hija de Dios, tirar la toalla no es una opción. Tirar la toalla no es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizás hay momentos que hay que parar, hay que coger esa toalla y hay que secarnos el sudor, pero luego hay que seguir, porque el trabajo cristiano es un trabajo de cada día, es un esfuerzo diario. La carrera cristiana, la carrera del hijo, de la hija de Dios, no son 100 metros llanos, es una maratón, es una vida constante. Y si alguno ha corrido algún maratón, hay 30 momentos en ese maratón que tú quieres dejarlo, o más. Hay tantas veces que uno dice, no, este es el momento para tirar la toalla. No, no es un momento para tirar la toalla. El otro ejemplo es el de los aviones. Ustedes saben que los aviones cuando despegan, el avión siempre despega contra el viento. Si un piloto esperara que el viento fuera favorable, nunca despegaría. Hay personas que pueden preguntarse a veces, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué tanto viento? ¿Por qué tantas tormentas? Eso pasa, hermanos, porque hay alturas que solamente se alcanzan
cuando nosotros peleamos contra el viento. La oposición no siempre significa que vas mal. Muchas veces la oposición significa que estás despegando, que estás comenzando a ver otras cosas que hasta ese momento tú no habías podido ver. Hemos visto en primer lugar que el amor de Cristo es probado en medio de las tormentas. En segundo lugar, que las pruebas no son señal de derrota. Y en tercer lugar, vamos a ver en ese versículo 37 que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Únicamente en Cristo, no fuera de Cristo, dice ese verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el corazón del mensaje, queridos hermanos. Este pasaje destaca que, sin importar las dificultades, las pruebas o las adversidades que nosotros podamos enfrentar, la victoria final está asegurada por medio de aquel que nos amó a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo. Dice en este versículo 37, la palabra del Señor no dice, fíjense que no dice, escaparemos de las pruebas. ¿O dice eso el versículo? No, no dice escaparemos de las pruebas. Dice en todas estas cosas. La idea es en todas estas pruebas. Dios, si Él quisiera, nos podría quitar las pruebas. Pero Él muchas veces no nos quita las pruebas. Él camina con nosotros en medio de esas pruebas. No dice que escaparemos de las pruebas, sino que estará con nosotros. Y Él no solo da la victoria, mis queridos hermanos, sino que Él nos sostiene en medio de esas pruebas. Ahora, dice ahí, y me pareció interesante, entonces me puse a buscarlo. ¿Por qué no dice que en Cristo somos simplemente vencedores? No, porque ahí, ¿qué es lo que dice? Somos más que vencedores. Entonces yo me hago la pregunta. Cuando yo vengo al texto, me gusta hacerme la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser un vencedor y ser más que vencedor? Un vencedor es simplemente una persona que gana una batalla. Ha ganado esa batalla, lo aplauden, ya está, fue vencedor. Como hijos de Dios, más que vencedor, es una persona que transforma la batalla en testimonio. Es una persona que coge eso que le ha pasado para levantar sus ojos al cielo, mirar y decir, Señor, si tú me permitiste pasar por esto, es para que yo te dé gloria ante mis hermanos, ante las personas. Por eso hemos visto, hermanos, en medio de una enfermedad, cómo Dios ha decidido sanarlo. Y lo único que pueden hacer es dar gracias a Dios. Porque debemos recordar que ha sido Dios. Y es lo que nosotros nunca debemos olvidar. Ha sido Dios. Y siempre es Dios. El enemigo quiere destruirnos, pero Dios en medio de esas pruebas quiere transformarnos. Escuché la historia de un entrenador de aves que contó lo siguiente en una ocasión. Entre otras aves, este entrenador también entrenaba águilas. Y este hombre cuenta que cuando estaba en medio de, cuando había una tormenta, la mayoría de las aves lo que hacían es que huían. Eso hacían la mayoría de las aves. Pero el águila hacía algo completamente diferente al resto de las aves. En medio de una tormenta dice que lo que hacía el águila es que extendía sus alas y usaba la tormenta para comenzar a volar y a volar más alto. Lo que destruía al resto de las aves
era lo mismo que el águila usaba para poder volar más alto. Y la palabra del Señor lo expresa de la siguiente manera en ese versículo que todos conocemos de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Dice ahí, pero los que esperan, ¿quién? Jehová. Los que esperan a Jehová. A lo mejor tú llevas tiempo esperando. Yo quiero animarte. Sigue esperando. ¿En quién? En Jehová, en el Señor. Tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amada iglesia, lo que quizás uno puede sentir que vino para destruir a uno, Dios lo quiere usar para levantarnos. Porque Cristo ya decidió el resultado final de tu vida y de tu historia. Y déjame remarcar esto bien. Ya Él ve el final de la historia. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que murió en una cruz por nosotros. ¿Y sabes por qué la victoria está segura? Porque cuando tú vas a visitar el lugar donde lo pusieron, su tumba está como vacía. Está completamente vacía. ¿Y por qué estaba vacía? Porque Él se levantó de la tumba. Porque Él está vivo, porque Él ha resucitado. Y si Cristo venció, su iglesia vencerá con Cristo. Porque Él es el que ha ganado la victoria por cada uno de nosotros. Y por último, quiero ver en esos versículos del 38 en 39, en cuarto lugar, como que nada. No hay nada, ninguna tormenta, ninguna prueba, ninguna dificultad. Quizás tú me puedas decir, ay, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mira, quizás yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y la palabra de Dios es la que nos trae paz a nuestros corazones. Nada nos puede separar del amor de Dios. Miren cómo termina la mitad del libro de Romanos en este capítulo 8, en los versículos 38 y 39. Pablo, que había sufrido todo, dice, por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. Fíjense, Pablo no está diciendo, quizás, tal vez. No, dice, estoy seguro. Esta es mi convicción. Dice, por lo cual estoy seguro de que, y ahora habla de todas estas cosas, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice ahí? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no te quedas con nada del mensaje, quédate por favor con este versículo. No hay nada, y escucha bien, nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Esa es la fe madura, una fe madura que tiene convicción. Y es que el amor de Dios es más fuerte que tú y que mi pasado. El amor de Dios es más fuerte que tus errores y mis errores. Es más fuerte que nuestras caídas. Es más fuerte que tus noches más oscuras. Es más fuerte que todo eso, el amor de Dios. Dice que en una ocasión un padre iba cruzando una carretera peligrosa, que tenía un paso de peatones, y yo no sé si, por ejemplo, alguno ha ido a Italia, pero si tú viajas a Roma, en Roma nadie para, los carros no paran en los pasos de peatones. Ahí dice que tú tienes que usar la fe para correr rápido.
Y es más, ellos dicen, yo conozco cristianos ahí en Italia que ellos han dicho que ellos tienen una nueva bienaventuranza. Que la bienaventuranza es, bienaventurados los que creen en los pasos de peatones porque ellos pronto verán a Dios. Porque allí no para nadie. Eso es, tú tienes que correr. Pues dice que había un padre con un niño como de 6 años que iba a cruzar una de esas calles y entonces tienes que cruzar rápido porque los carros no paran. Entonces alguien le preguntó al padre, ¿y qué pasa si el niño se suelta de tu mano? Le decían al padre. El padre dice, pero es que esa no es una opción, porque no es el niño el que está agarrado a mi mano. Soy yo el que tengo agarrado al niño. Aunque él quiera soltarse, él no se puede soltar porque soy yo quien lo tiene agarrado. Amada iglesia, escucha bien. Tu salvación no va a depender de cuán fuerte tú te sostengas a la mano de Dios. Tu salvación depende de cuán fuerte Dios te tiene sostenido a ti. Él fue el que lo hizo todo por nosotros. Él es el que nos ama a nosotros. Aún en medio de una prueba, uno puede decir, como un niño puede decir ignorantemente, Señor, es que tú me has soltado en estos momentos. No, podemos decirlo, pero no es así. Dios no te suelta cuando Él te agarra. Cuando su mano te agarra, su mano no te suelta. Porque Él te ama tanto. ¿Serías capaz tú en un paso de peatones, si tienes un hijo o un nieto de 5 o 6 años, que Él te diga, déjame, yo voy solo, ¿tú lo dejarías solo? El niño puede llorar y puede decir, déjame solo. Un padre, una madre consentido, con un poco de algo en su cabeza, no lo va a dejar solo. Da igual que llore, da igual que se ponga como se quiera poner. Es la mano del Padre la que está agarrando en esos momentos. Tal vez pueda haber alguien que haya llegado a este momento aquí y pueda pensar, ya yo no puedo más, yo estoy cansado. Quizás yo he fallado demasiado. Quizás alguien piense, Dios debe estar decepcionado conmigo, porque yo he fallado. Y sabes, es cierto, puede ser que tú hayas fallado y que yo haya fallado demasiado. Yo tendría para escribir no un libro, una enciclopedia de las veces que yo le he fallado a Dios. Que yo le he fallado a Dios. Pero yo sé que Dios no me ha fallado nunca. Nunca. Y también sé que Dios no te ha fallado ni te va a fallar a ti nunca. La declaración en el versículo 35 estaba esa pregunta. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar? Y Pablo ha dicho, nadie. Nada. Ni tus lágrimas, ni tus batallas, ni tu ansiedad, ni tu pasado. Si tú has conocido al Señor como tu Salvador personal, eres hijo o hija de Dios, Él no te abandona. Dice que había un hombre que estaba mirando como alguien tejía un tapiz de estos de hilo. No sé si lo han visto, tejiendo estos tapices de hilo. Y estaba tejiendo este tapiz, pero claro, él estaba viendo el tapiz por la parte de atrás. Y cuando tú ves el tapiz por la parte de atrás, lo único que ves es hilos enrollados, hilos apenas que no tienen ningún tipo de sentido, algo extraño, colores sin sentido, parecía todo un completo desastre. Pero cuando alguien terminó ese tapiz y se lo mostró realmente como era, wow, vio un diseño completo, vio un diseño espectacular, descubrió una auténtica obra de arte. Amada iglesia, muchas veces nosotros podemos ver nuestra vida desde la parte de atrás. Podemos ver nuestra vida desde abajo, vemos dolor, vemos espera, vemos lágrimas, tenemos preguntas,
Pero Dios ve el diseño completo de cada una de nuestras vidas. Y aunque hoy no entiendas el proceso, el amor de Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Ya terminando, Pablo levanta una declaración eterna. La declaración que encontramos en estos versículos. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No pocas cosas, no algunas cosas, nada. Sabes, contra el Hijo de Dios, si nosotros no se lo damos, el diablo no tiene poder. El infierno no tiene poder. La muerte no tiene poder. ¿Recuerdan lo que decía estos últimos versículos? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni tu pasado tiene poder. Porque cuando Dios ama para siempre. Quizás aquí pueda haber corazones cansados. Y es normal, nosotros somos humanos y nos cansamos. A veces has peleado esa batalla. Llevas tiempo luchando. Quiero animarte en este día y decirte, no estás solo. El Señor está contigo. Tú sigues siendo amado, amada para Dios. Sigue peleando esas batallas. Si estás sudando, sécate el sudor, pero nunca tires la toalla. No es una opción para un hijo de Dios, una hija de Dios, tirar la toalla. Y aunque todo cambia, hay algo eterno e inquebrantable que no cambia. ¿Sabes qué es? El amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Yo no sé cómo tú te sientes en este día. Yo no sé cómo está tu corazón. A veces hay luchas, hay peleas, hay batallas. Que eres tú solo con Dios. A lo mejor hay gente que cuenta todo por todos lados, pero hay otras muchas personas que llevan su batalla sola. Si tú estás peleando esas batallas, yo hoy quiero animarte, invitarte a que se las entregues a Dios. Vamos a tomar un momento. Luego yo quiero orar por cada uno de nosotros. Pero vamos a tomar un momento en silencio. Unos minutos. Para si hay cosas que tú le tengas que compartir al Señor. En medio de un mundo que va todo tan rápido y a tanta velocidad, tómate estos momentos y habla con el Señor. Descansa en el Señor. Luego continuamos, pero vamos a tomar estos momentos. Este es tu momento, tú solo, tú sola con el Señor. Quiero pedirle, Guillo, por favor, y el grupo de celebración, quisiera que pasara un momento. Y una de las canciones que cantamos antes fue esa canción de Oh tu fidelidad. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Y antes de cantar esta canción,
si tú quieres que oremos por ti. Yo no suelo hacer esto, pero el Señor es el que sabe todas las cosas. Si tú quieres que oremos por ti y estás ahí y quieres ponerte de pie, yo voy a orar por ti, para que el Señor te ayude, te siga bendiciendo, te siga ayudando. Si necesitas que el Señor te ayude, te bendiga, puedes estar de pie, puedes estar sentado. No tiene nada milagroso, ni estar de pie, ni estar sentado, como tú quieras. Este es nuestro momento con el Señor. Yo voy a orar por nosotros como iglesia, no por los que están de pie, por los que están de pie, por los que están sentados. Porque yo necesito de Dios cada día en mi vida también. Señor, queremos alabarte en este día. Queremos darte gracias. Darte gracias, Señor, por tu palabra. Darte gracias, Señor, por dejarnos tesoros escondidos como el que nos dejas aquí en el libro de Romanos. Y gracias, Señor, por cómo tú nos recuerdas, Señor, que eres tú el que pelea las batallas por nosotros. Señor, tú sabes cómo está nuestro corazón en este día. Señor, y es simplemente gracias a tu fidelidad que hoy nosotros podemos estar aquí de pie, sentados, como estemos, pero es gracias a tu fidelidad, Señor. Por ello yo quiero pedirte por esta tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que tú decidiste comprar con tu sangre maravillosa. Que tú nos ayudes, Señor, a recordar en todo momento tu fidelidad, tu amor, que nos perdones, Señor, por cuántas veces quizás nos hemos olvidado de esa tu fidelidad. Pero, Señor, tú eres bueno, tú eres Dios y tu fidelidad es hermosa. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana en este lugar y abrázalo, Señor, de una manera especial, como solamente, Señor, tú sabes abrazarlo. Te damos las gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén.